Junto a Dios, lo imposible no existe. El Dios que todo lo puede, no puede si no tenemos fe. Estábamos en el Espíritu adorando en el día del Señor cuando escuché claramente, dice José Luis, una voz que me ordenaba hacer un retiro pastoral en Israel. Inmediatamente me visitó la duda. La razón y la lógica se pusieron de acuerdo para convencerme de que era una locura, simplemente imposible. El país vivía la peor crisis de toda su historia. El dólar volaba más alto que el Apolo 13 en su misión a la Luna. Comprendía cabalmente que el presupuesto de cada familia pastoral no soportaría una erogación de ese tipo, y lo hacía más difícil el mes elegido. Programar un viaje de estas características podría llevar años, pero el Señor ordenó hacerlo en diciembre, faltando solo 4 meses. ¿Cómo haría para comunicarles este enorme desafío a los pastores? ¿Y si Dios no me había hablado? ¿Y si los estaba empujando a endeudarse, estropeando sus economías? El desafío de fe era para todos. ¿Qué hicimos? Clamamos con Silvita en unidad para que Dios confirmara su palabra. Tuvimos paz. Acto seguido, le pedí a uno de los pastores que buscara presupuesto y armara un itinerario que comprendiera la visita a los lugares más emblemáticos de la tierra donde caminó nuestro Señor y Salvador. Fue así que Roberto se contactó con una familia pastoral argentina que vivía en Beersheba. Ellos estuvieron dispuestos a recibirnos con las manos abiertas. Nos hospedaron en departamentos nuevos por un precio simbólico. Contrataron los servicios de guías especializados y se ocuparon de las visitas. Solo faltaba un detalle: hablar con los pastores. Y lo hice. El entusiasmo inicial duró el tiempo que invirtieron en regresar a sus hogares. Allí fueron visitados por la duda y el sueño se hizo añicos. A los pocos días los reuní y los empujé, entre comillas, a confiar en Dios. Les dije que Dios no acostumbraba a realizar milagros si no existe fe de nuestra parte. Fue así que decidimos comprar los pasajes aun cuando no teníamos el dinero. Compramos con fe. ¿Se puede? Claro que sí. Nosotros lo hicimos. Comprometimos nuestras tarjetas de crédito creyendo que Dios supliría el dinero. Detengámonos aquí. Es necesario aclarar una cosa. Esta forma de actuar podría ser temeraria y perjudicial si se hace desprovista de una palabra divina. Cuando Dios te ordene hacer algo, hazlo, aunque tu billetera te diga lo contrario. Eso sí, no te muevas en ninguna dirección hasta tanto tengas una palabra divina. ¿Y qué sucedió al fin? El 8 de diciembre, a solo 3 meses de haber contado el desafío, partimos a Israel. No fue un viaje de turismo y tampoco de coinonía, aunque la comunión fortaleció nuestros vínculos. Fue el mejor retiro espiritual que hayamos tenido como consejo pastoral. Nadie olvidará los momentos tan íntimos y espirituales que vivimos cada madrugada en vigilia y en oración. Nos reuníamos a las 4 de la mañana en un departamento y teníamos nuestro tiempo de oración, adoración y reflexión. Esas experiencias y las revelaciones que obtuvimos en cada una de las visitas a los sitios históricos quedaron grabadas a fuego en nuestros corazones. El viaje se valora cada vez más a medida que pasa el tiempo. Al mirar hacia atrás, no podemos menos que agradecer al Señor por tanta fidelidad y bondad. Pensar que pudimos haber pospuesto el viaje pensando que tendríamos más tiempo para juntar el dinero. De haberlo hecho,
Aunque hubiera sido solo por unos días, nos hubiéramos perdido la gran bendición que Dios tenía planeado por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque el temerario virus del COVID-19 había comenzado su implacable misión destructiva en el mundo de los vivientes. Dudar del poder de Dios tiene el potencial de hacerte perder el milagro. ¿Te acuerdas del padre del niño endemoniado? La incapacidad de los discípulos para sanar a su hijo debilitó su fe. Desahuciado le dijo a Jesús: «Ayúdanos si puedes». Marcos 9:22. Jesús lo corrige inmediatamente. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Marcos 9:23. Es como si Jesús le dijera: la curación de tu hijo no depende de mí, sino de ti. Jesús nunca dijo que no podía. Sin embargo, el Dios que todo lo puede, no puede si no tenemos fe. El pasaje encierra una lección aún más importante. Dios no quiere todo lo que puede. Jesús hubiera podido curar al niño aunque el padre no tuviera fe, pero no lo hizo. Quiso que la curación fuese el resultado de la fe. Y aunque la fe de su padre estaba en terapia, evidentemente una pálida luz de esperanza ardía en su corazón. De lo contrario, no se hubiese acercado a Jesús. Pero cuando se encontró con los discípulos que no pudieron echar al demonio, ese pábilo se apagó. Jesús les dijo: «Partida de incrédulos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes para que crean?». Marcos 9:19. A los discípulos no les faltaba poder para liberar al niño. Mateo 10:1. Les faltaba fe. Ustedes no tienen la fe suficiente. Mateo 17:20. La frágil fe del padre prácticamente desapareció en aquel entorno tóxico de incredulidad. Cuidado, porque si te mueves permanentemente en un ambiente incrédulo, se te hará difícil mantener la fe y mucho más obtener tu milagro. Recuerda que la capacidad de Jesús para hacer milagros se vio reducida donde la incredulidad prevalecía. Por causa de la incredulidad de la gente, no hizo allí muchos milagros. Mateo 13:58. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cambiar de ambiente o generar nuestro propio ambiente de fe? Quizás no puedas cambiar el ambiente espiritual adverso de tu hogar, pero sí puedes encerrarte en tu dormitorio y crear tu propia atmósfera de fe, leyendo la Biblia y escuchando mensajes que te inspiren a la fe. Quizás no puedas cambiar el ambiente espiritual de tu trabajo, pero puedes evitar conversaciones mundanas y alejarte de aquellos que deshonran a Dios. Mantén una distancia de propósito con aquellos que apagan tu fe. La fe viene por el oír y la fe se va por el oír. ¿Recuerdas la historia de Jairo? Marcos 5:21 al 43. Su hija estaba gravemente enferma. Mientras Jesús iba a su casa para sanarla, se acercaron algunos emisarios para decirle que su hija había muerto. Pero Jesús, sin hacer caso de aquellas palabras, dijo: «No tengas miedo, solo ten fe». Marcos 5:36. Aquí radica el principio para ver lo imposible. Si no quieres perder tu milagro, deja de escuchar a los mensajeros del desaliento. Ignóralos. No escuches a quienes dicen que es demasiado tarde para volver a empezar. No le des importancia a los que dicen que no llegarás a nada. La fe comienza cuando nos metemos algodón en los oídos. En lugar de escuchar a personas incrédulas, escucha a Dios, quien te dice: solo ten fe. Si Jairo hubiera escuchado a la gente, su hija no hubiera vuelto a la vida. La fe crece y se sustenta en Dios y en sus promesas.
Créele a Dios. Ten la confianza de que sus promesas se cumplirán. Vivir por fe y no por vista no ocurre naturalmente. Quizás ese sea el motivo por el que Jesús resucitó a la hija de Jairo. No fue por el bien de la niña, ya que ella estaba mejor en el cielo. Lo hizo por el bien de su Padre y el de nosotros. El cielo siempre responde cuando confiamos en Dios. Ahora bien, existen personas que dudan del amor de Dios, como el leproso que se acercó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Marcos 1:40. El leproso creía que Jesús tenía el poder para sanarlo, pero no estaba seguro de que quisiera hacerlo. Al igual que el leproso, muchas personas no dudan del poder ilimitado de Dios, pero sí de su amor. Nunca tienen la certeza en sus corazones de que son amados por el Señor. Jesús tuvo que disipar la duda del leproso antes de hacer el milagro. Le dijo: sí quiero. Marcos 1:41. Y luego expresó: sana ya. Marcos 1:41. ¿Podía Jesús sanar al leproso ¿Podía Jesús sanar al leproso aun cuando él tuviera dudas acerca del amor de Dios? Sí que podía, pero no lo hizo. Dios quiere que el milagro sea el resultado de nuestra fe. Y sin fe no hay milagro. Aún los mismos discípulos dudaron del amor de Jesús. ¿Recuerdas el incidente de la tormenta en el mar? La barca en la que viajaban se hundía debido al viento y a las grandes olas. Desesperados, despertaron a Jesús. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Marcos 4:38. ¿Has pensado alguna vez que Dios se ha olvidado de ti? La nación de Israel tuvo el mismo sentimiento. El Señor me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. Isaías 49:14. ¿Y qué tiene Dios para decirle a todos aquellos que cedieron a la tentación de dudar de su amor? Jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Isaías 49:15 y 16. Yo los amo. Malaquías 1:2. Eres muy precioso para mí. Tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo. Isaías 43:4. Nunca los abandonaré. Primer libro de Reyes 6:13. Yo te he amado con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Jeremías 31:3. Dios tiene el poder suficiente para ayudarnos en cualquier situación. Además, ha demostrado cuánto nos ama. ¿Qué resta hacer entonces? Creer. El cielo solo responde cuando tenemos fe en Dios.